Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en una idea que es, bueno, bastante potente. ¿Y si la simple forma de un continente pudiera decidir el destino de su gente? Vamos a explorar la historia única de la agricultura en América, una historia que, como veremos, estuvo marcada a fuego por su propia geografía. Venga, vamos al lío. Miremos este mapa. Una flecha que cruza Eurasia de lado a lado y otra que recorre América de arriba a abajo. ¿En serio algo tan simple, esta diferencia de orientación, podría ser la clave para entender por qué la historia fue tan distinta en un sitio y en otro? Suena a locura, ¿verdad? Aquí está la madre del cordero, la pregunta del millón. ¿Por qué el maíz, por ejemplo, tardó una eternidad en viajar desde México hasta los Andes, mientras que el trigo, se extendió por Eurasia como la pólvora? La respuesta, y esto es lo fascinante, está ahí mismo, dibujada en el mapa. Y para entenderlo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, pero un viaje de los buenos, hasta el final de la última edad de hielo. Fue un momento de cambio brutal, en el que la gente de Mesoamérica se encontró con un marrón monumental que lo iba a cambiar todo. O inventaban la agricultura desde cero o, bueno, no había uno. A ver, pongámonos en situación. Los bichos gigantes que cazaban, los mamuts y todo eso se extinguen, desaparecen. Y para colmo, llega una sequía larguísima. La presión era tremenda. La supervivencia estaba en juego, y la única salida fue una revolución silenciosa, casi invisible, la agricultura. Y lo que es alucinante de verdad es el ritmo de todo esto. No fue un ¡eureka! De un día para otro, que va, fue un proceso lentísimo, de miles de años. Fijaos, la calabaza fue la primera en dar el paso, luego otras frutas y por supuesto la joya de la corona, el maíz, que empezó su larguísimo camino desde ser un hierbajo salvaje hasta convertirse en el pilar de civilizaciones enteras. Casi nada. Vale, ¿y cómo lo hicieron? Pues con algo que llamamos selección artificial. Pero ojo, no nos imaginemos a científicos con batas blancas, no, era mucho más orgánico. Cada año, los agricultores simplemente guardaban las semillas de las plantas que más les gustaban, las más gordas, las más sabrosas, las que aguantaban mejor. Y así, generación tras generación, sin darse cuenta, estaban hackeando el código genético de la naturaleza. El resultado de este proceso es que es para alucinar. Por un lado, el teocinte, el abuelo salvaje del maíz. Una cosita enana, dura, casi no se podía ni comer. Y por otro, el maíz que todos conocemos. Es que la diferencia es un monumento a la paciencia humana. Miles de años de mirar, probar y elegir. Pero cuidado, no pensemos en esta revolución con los campos de ahora, todos ordenaditos y arados. Nada que ver. Todo esto pasó en un sistema muchísimo más complejo y, la verdad, más elegante. Un invento genial, un ecosistema creado por humanos. La milpa. Es que la milpa no es una huerta y ya. Es como una orquesta agrícola. En vez de plantar una sola cosa, es un caos organizado donde un montón de plantas crecen juntas, echándose una mano. Es un espacio a medio camino entre la selva y el campo. Una maravilla. La clave de todo esto es que se ayudan entre sí. El maíz, que es el protagonista, pone el palo para que los frijoles trepen. Los frijoles le devuelven el favor. ¿Cómo? Pues fijando nitrógeno en la tierra, que es como darle un chute de vitaminas. Y mientras, la calabaza, por el suelo, a lo suyo, protegiendo la tierra del sol y evitando que salgan malas hierbas. Es un sistema súper eficiente que no solo te da una dieta completa, sino que tuvo una consecuencia que nadie esperaba. Empezó a atraer animales. Y claro, esto nos lleva a un concepto muy interesante, la protodomesticación. A ver, los animales no estaban en jaulas ni nada de eso, pero empezaron a vivir alrededor de los humanos. La milpa era como un buffet libre tan bueno y tan fiable que algunos animales empezaron a pasar de buscarse la vida por el monte. Y no es una suposición, ¿eh? Tenemos pruebas. Si analizamos los isótopos de huesos de ciervos y conejos de aquella época, ¿qué vamos? Que su dieta estaba a tope de maíz. Básicamente se estaban convirtiendo en parte del sistema. Se acostumbraban a la gente. Y claro, eran mucho más fáciles de cazar. Un negocio redondo. Vale, perfecto. Hemos visto en nacer y crecer este sistema agrícola súper sofisticado en Mesoamérica. Es una pasada de verdad. Pero esto nos devuelve de golpe a la pregunta del principio, al gran misterio. Si era tan bueno, ¿por qué narices no se extendió por todo el continente como un reguero de pólvora? Y la respuesta, una vez más, la tenemos delante de nuestras narices, en el mapa. Esa orientación de los continentes que vimos al principio, bueno, pues ahora vamos a ver por qué lo cambia absolutamente todo. Pensemos en Eurasia. Su eje va de este a oeste. Es horizontal. Un cultivo que nace en Oriente Próximo puede viajar miles de kilómetros y encontrarse más o menos el mismo clima, las mismas horas de sol. Pan comido. Pero América es vertical.
Para que el maíz viajara de México a los Andes, tenía que cruzar la selva tropical, un muro climático y un ecosistema para el que no estaba preparado en absoluto. Era como intentar plantar un cactus en el Polo Norte. Y esta tabla lo deja clarísimo, es el momento ¡ajá! El eje norte-sur de América fue como un filtro gigante, un cuello de botella que frenó en seco la difusión de cultivos, animales e ideas. Mientras Eurasia era un hervidero de intercambio constante, América se quedó como un puzzle de piezas aisladas que no encajaban. Y las consecuencias de esto fueron brutales. A ver, los únicos animales de carga grandes de América, la llama y la alpaca, nunca salieron de los Andes. Los pavos de México no llegaron al sur. Las patatas se quedaron en su rincón andino. ¿Qué significa esto? Pues que cada cultura tuvo que empezar de cero una y otra vez. Y lo mismo con la tecnología. La escritura de los mayas o el trabajo del metal de los andinos se quedaron ahí, encerrados, como islas de genialidad en un océano de aislamiento. Y con todo esto sobre la mesa, volvemos a una idea muy simple pero increíblemente potente. Una idea que lo resume todo y que nos lanza una última pregunta, un último experimento mental. ¿Qué habría pasado si los mundos hubieran estado girados? La conclusión es esta, y es potente. La geografía no es solo el tablero donde se juega la partida de la historia. A veces, la geografía es uno de los jugadores principales. Es la que pone las reglas del juego. Y la orientación de los continentes no fue una anécdota, no, fue un factor decisivo que, para bien o para mal, le dio a las sociedades de Eurasia una ventaja de salida brutal en la carrera por difundir comida, tecnología y, al final, poder. Y cerramos con esta pregunta, esta provocación de Jared Diamond. Es una pregunta que no tiene respuesta, claro, pero nos obliga a pensar en lo increíblemente diferente que sería todo si las flechas de ese mapa que vimos al principio hubieran apuntado en otra dirección. Una idea que, la verdad, te deja dándole vueltas a la cabeza.